Estás entrando en el juego de la vida, en el momento más ruidoso de la historia. Todo el mundo grita: ¡corre! ¡Aparece! ¡Dalo todo! ¡Gana ya! Pero yo te voy a decir la verdad que nadie se atreve a decirte en si aceleras. Ahora, sin rumbo, te estrellarás contra tu propia frustración. Quieren que demuestres resultados incluso antes de entender la regla. Pero, ¿y si te dijera que los 20 años no son para correr? Son para echar raíces, para construir lo que nadie ve, pero que lo sostiene todo. ¿Y si te revelara que todo lo que sueñas, respeto, riqueza, libertad, ya está a tu alcance, pero solo para aquellos que tienen el valor de pagar el precio, que la mayoría nunca pagará? Estás en la etapa más poderosa de tu vida, no por tu juventud, sino porque ahora, exactamente ahora, aún puedes decidir quién vas a ser. Antes de que el mundo decida por ti. Cuando tenía 20 años, no era rico, no era respetado. Solo era un joven que trabajaba como asistente de contabilidad, ganaba unos pocos dólares a la semana y vivía con mi madre y mi hermana. Pero dentro de mí había un secreto, un fuego silencioso, la certeza de que ese pequeño esfuerzo era el primer peldaño de la escalera más alta que un hombre podía subir. ¿Y sabes por qué? Porque mientras los demás gastaban, yo ahorraba. Mientras ellos buscaban placer, yo buscaba un propósito. Mientras ellos intentaban parecer exitosos, yo estudiaba los códigos que crean el éxito real en sí. Tuviera 20 años, hoy no intentaría. Intentaría ser respetado. No buscaría la aceptación, buscaría la disciplina, y no escucharía a todo el mundo. Elegiría mentores. Lo primero que haría, construiría mis cimientos, como un hombre que cava un pozo en el desierto. Sabiendo que el agua no llega al primer golpe, me comprometería con 3 pilares durante los primeros 5 años: dominio emocional, disciplina financiera y control de la rutina. Control emocional, porque el mundo te pondrá a prueba. Se reirán de tu ritmo, dudarán de tu camino. Atajos, ni solo resistirás si te guías por la convicción, no por la ansiedad. Disciplina financiera, porque todo imperio comienza con el control. Quien gasta más de lo que gana está cavando su propia ruina. Ni rutina, porque los grandes hombres no dependen de la motivación. Tienen hábitos así. Tuviera 20 años hoy, dirían: deja de intentar conseguir en 5 días lo que lleva 5 años construir. Concéntrate en crecer un 1% al día, un 1% más de lectura, un 1% más de responsabilidad, 1% más de silencio ante las críticas. Aún no necesitas ser extraordinario, pero y eso, joven, nadie puede hacerlo por ti. A los 20 años. Tienes el regalo más valioso del mundo en tiempo, pero no volverá a llegar. Y si lo desperdicias buscando validación en las redes sociales, tratando de parecer un éxito antes de convertirte en uno, estarás sembrando vacío donde deberías cultivar raíces. Cuando en paz me vi rodeado de gente que dudaba de mí, pensaban que solo era otro contable ambicioso. Pero yo veía lo que ellos no veían, en que el juego no consistía en parecer rico, sino en entender cómo funciona realmente el dinero. Y te lo digo ahora: aprende el lenguaje del dinero, aprende a ahorrar antes de gastar, aprende a registrar cada céntimo como si fuera sagrado. A los 20 años, llevaría un diario financiero, no importa la cantidad. Anota todo en eso, enseña respeto, eso crea claridad, eso desarrolla una mentalidad constructiva. Y si me estás escuchando y piensas: pero yo no tengo dinero, genial, lo que tienes es más importante. Tienes margen para equivocarte, tienes espacio para aprender, tienes libertad para empezar poco a poco. No te avergüences de empezar desde cero. La vergüenza es vivir una vida sin construir nada propio. Si tuviera 20 años hoy, sería implacable con mi energía, eliminaría las distracciones, eliminaría los vicios, eliminaría las relaciones que me debilitan, las amistades vacías, los hábitos perezosos, el entretenimiento excesivo. Todo eso es lo que te quita el poder de ejecución. Crearía mi santuario de crecimiento, un entorno donde
El único objetivo sería crecer. Una habitación sencilla, con los libros adecuados, tareas claras y silencio. Y allí me volvería peligroso, peligroso no con fuerza física, sino con concentración. Con estrategia, con un plan de 10 años que comienza con pequeñas victorias diarias. Y en cuanto al trabajo, a los 20 años, no buscaría el empleo ideal, entorno ideal para aprender, aunque pagaran poco. Aunque nadie lo viera, no buscaría título. Buscaría tutores, no esperaría reconocimiento. Lo absorbería todo como una esponja, porque sé, y tú también debes saberlo, que los frutos de la excelencia siempre llegan, pero solo para quienes siembran en el momento adecuado, con las manos adecuadas. Y si sientes que aún no tienes un propósito maravilloso, empieza sirviendo, empieza ayudando a alguien que sabe más que tú. Así es como yo aprendí, observando, sirviendo, aprendiendo. Nunca fui el más carismático, ni el más elocuente, pero fui el más disciplinado hoy, con todo lo que he construido. Te digo, la disciplina vale más que el talento. Ahora quiero que reflexiones sobre esto. ¿Estás viviendo como si tuvieras 20 años para siempre? ¿O como alguien que entiende que el tiempo es tu moneda más valiosa? Debes comprender que tus 20 años no son solo el comienzo de la juventud. Son los cimientos de todo lo que vendrá después. Cada decisión que tomas ahora es como un ladrillo colocado en los cimientos de un imperio. Si colocas esos ladrillos torcidos con vicios, distracciones, ego o prisa, toda la estructura se derrumbará cuando soplen los vientos de la vida. Pero, si construyes con paciencia, rigor y visión, no importará cuántas tormentas vengan, no te derribarán. Si tuviera 20 años hoy, me obsesionaría a aprender de quienes ya han llegado a donde yo quiero llegar. Y atención, aprender no es copiar, es absorber la esencia y adaptarla a tu tiempo. Estudiaría los mercados que están creciendo, a los problemas que el mundo aún no ha resuelto, las tecnologías que están cambiando comportamientos, pero no como un curioso, como un constructor, un estratega, un hombre que planea su entrada como un general. Planea la guerra con calma, inteligencia y firmeza. No perdería el tiempo creando contenido si no tuviera antes una base de contenido interno antes de publicar. Me haría digno de ser escuchado antes de aparecer. Crearía valor real antes de hablar con el mundo. Hablaría con mi conciencia. ¿Estoy construyendo o solo imitando? Y mantendría mi círculo pequeño, muy pequeño. No. Necesitas muchos amigos, necesitas unos pocos leales, y sobre todo, necesitas ser un hombre leal a tu palabra. Si dijera que me levantaría a las 5 de la mañana, me levantaría. Si dijera que no gastaría más de lo que ganaba, lo cumplirían, porque así es como se construye la confianza en uno mismo, con pequeñas promesas, cumplidas rigurosamente. Y ahora te pregunto, ¿cuántas promesas te has roto este año? Cada una de ellas te aleja de tu propio liderazgo. Cuando en paz, mi mayor enemigo no era el mercado, no era la competencia, era el miedo a no ser suficiente. Pero vencí ese miedo con la repetición, con responsabilidad. Día tras día, me demostraba a mí mismo que era confiable. Y cuando un hombre es confiable para sí mismo, se vuelve imparable para el mundo en sí. Tuviera 20 años hoy, eliminaría el ruido externo, demasiadas noticias, ruido, comparaciones en las redes sociales, ruido, opiniones de quienes nunca han construido nada, ruido. Aprendería a proteger mi mente como si fuera una fortaleza, porque todo comienza en la mente. La pobreza, la riqueza, la paz, el caos, todo nace de lo que alimentas aquí dentro. Y sobre el dinero, déjame ser claro, el dinero no se persigue, el dinero se atrae con valor, y el valor se construye con esfuerzo, y el esfuerzo requiere visión, y la visión requiere silencio. ¿Estás tratando de construir riqueza o comprar estatus? ¿Buscas libertad o solo una apariencia de libertad? Si tienes el valor de vivir por debajo de tu nivel durante unos años, podrás vivir por encima de él durante el resto de tu vida. Pero si buscas
impresionar demasiado pronto, vivirás atado al aplauso de quienes nunca han construido nada a los 20 años. Yo elegí la frugalidad. Mientras otros compraban ropa cara, yo compraba libros. Mientras otros alardeaban de sus viajes, yo invertía en mí mismo. Annie, te voy a contar un secreto. La verdadera riqueza no está en lo que puedes comprar, está en lo que puedes rechazar. ¿Quieres saber si vas por el buen camino? Mira lo que eres capaz de decir no. Puedes decir no a la fiesta, a las compras impulsivas, al placer rápido, a la adicción. Porque el hombre que dice no, cuando todos dicen sí, es el hombre que dirá sí a una vida que pocos tendrán. Si tuviera 20 años hoy, elegiría un problema del mundo y me obsesionaría con resolverlo. No importa si es en salud, educación, logística, tecnología, alimentación. El secreto es elegir un problema. Es problema. Resuelve ese problema a quien resuelve problemas. Cobra a quien los resuelve mejor que los demás. Cobra una fortuna y quien los resuelve con un propósito cobra con un legado. No necesitas tener una idea genial, necesitas tener una ejecución disciplinada. Las ideas baratas están por todas partes. Pero la disciplina es rara y por eso vale tanto. Anne. Así que ahora quiero que te mires al espejo y te digas a ti mismo, con toda sinceridad, si sigo actuando así, ¿dónde estaré a los 30 años? Esa pregunta es la clave, porque te obliga a ver la línea temporal de tu vida con honestidad. Y si la respuesta no es buena, tenlo claro. Puedes cambiar. No necesitas más talento, necesitas más constancia, hay más que eso, necesitas una decisión innegociable. ¿Estás dispuesto a pagar el precio o solo a desear los resultados? Si hoy tuviera 20 años, no buscaría motivación. Buscaría un método porque la motivación es frágil. Se va cuando llega el dolor, cuando el cansancio pesa, cuando los resultados no aparecen. Pero el método permanece. El método es el rail y la disciplina es el tren. Quien tiene estos dos no necesita motivación, solo necesita seguir adelante. ¿Y cómo se construye un método? Primero, definiendo rutinas, pero no rutinas inspiradoras, sino rutinas blindadas al levantarse a la misma hora, estudiar en bloques de tiempo, alimentarse de forma inteligente, dormir con regularidad. La rutina es el marco que protege tu progreso del caos. Segundo, registrando todo lo que no se mide, no mejora. ¿Quieres crecer? Muéstrame tus números. ¿Cuánto has leído esta semana? ¿Cuánto has ahorrado este mes? ¿Cuántas horas has invertido en tu proyecto? Sin métricas, no hay progreso, solo ilusión. Y tercero, entrenando tu enfoque. Vivimos en la era del déficit de atención, pero el enfoque es el nuevo superpoder. Quien se enfoca, gana. Quien se dispersa. Observa. Si tuviera 20 años hoy, aprovecharía esa ventaja. Mientras los demás cambian de objetivo cada semana, yo me centraría en uno solo, en un solo mercado, un solo producto, en un solo problema, y me convertiría en el mejor en eso. El más confiable, el más estratégico, el más preparado, porque la excelencia es silenciosa al principio, pero grita fuerte cuando llega. ¿Y el fracaso? El fracaso. Si tuviera 20 años hoy, no tendría miedo de equivocarme. Tendría miedo de no aprender de los errores. Porque el error no es el problema. El problema es repetir el error por vanidad, por terquedad, por miedo a parecer débil. Errar es parte del camino. Pero solo crece quien documenta el error. Estudia el error. Se adapta. He cometido muchos errores. Algunos me han costado caro. Pero cada uno de ellos me ha enseñado a ser más estratégico, más frío, más calculador. En el buen sentido, a los 20 años, todavía puedes cometer pequeños errores para evitar grandes errores en el futuro, pero solo si estás atento, solo si estás comprometido con evolucionar, no con justificarte. Veo a muchos jóvenes buscando un propósito. Eso es bueno, pero déjame contarte un secreto que casi nadie revela. El propósito no cae del cielo. Se revela mientras actúas. Empiezas poco a poco, sirviendo, aprendiendo, probando, y un día, en medio del camino,
Descubres que estabas viviendo tu propósito todo el tiempo. ¿Quieres encontrar un propósito? Entonces muévete en el movimiento, revela en el estancamiento, entorpece, y mientras te mueves, cultiva algo que vale más que cualquier título. Tu reputation a los 20 años, tu reputación aún está en blanco. Y eso es una bendición. En cada decisión que tomas ahora, es una línea escrita en ese libro. No mientas, no llegues tarde, no traiciones, no engañes. El hombre que cumple lo que promete, que aparece cuando dice que va a aparecer, que entrega más de lo que esperan. Eso crea un nombre y un nombre limpio. Vale más que cualquier capitán niche. Ahora escucha bien lo que te voy a decir. Guárdalo como una oración personal. No aceptes vivir por debajo de tus posibilidades. No has nacido para sobrevivir. Has nacido para construir. Eres joven, sí, pero no eres inmaduro. Eres un principiante, sí, pero no eres incapaz. Ahora eres pequeño, pero tienes la semilla de la grandeza en tus manos. La única pregunta que queda es, ¿vas a plantarla o vas a pasar los próximos años saltando de sueño en sueño, como quien espera cosechar frutos sin echar raíces? Sí, puedes tener libertad financiera antes de los 30, pero no con fórmulas mágicas, no con promesas vacías, con método, con repetición, con enfoque. ¿Y quieres saber qué más puedes tener? Paz, paz. La paz de acostarte sabiendo que lo que estás construyendo es sólido, aunque lo que tienes no vino por casualidad, vino del sudor, del silencio, de la elección de crecer, mientras otros buscaban distraerse. Eso es lo que yo buscaría a los 20 años, no dinero fácil, sino una base firme, no aplausos inmediatos, sino respeto duradero. Ahora, quiero que comentes aquí abajo, ¿cuál será tu primer paso? No lo pienses demasiado, escríbelo, decláralo, asúmelo. Si hoy tuviera 20 años, entendería una verdad que pocos jóvenes perciben a tiempo: no eres invencible. El tiempo que hoy sientes que te sobra es el mismo que mañana te cobrará intereses altísimo. Cada minuto que pierdes con distracciones no solo se está desperdiciando, sino que se está financiando con la angustia del futuro, porque lo que no siembras hoy se convierte en escasez mañana, y cuando llegue la escasez, no te preguntará tu edad, llamará a tu puerta con la frialdad de quien viene a cobrar lo que no has construido. Por eso, mi consejo es sencillo: no empieza antes de estar listo. Nadie está realmente listo cuando empieza. Yo tampoco lo estaba. Tenía miedo, era tímido, dudaba de mí mismo, pero empecé, y al empezar, me moví. Y al moverme, aprendí. Y al aprender, crecí. El movimiento es lo que transforma al niño en hombre, no el conocimiento teórico. No los vídeos inspiradores. Es el acto de meter los pies en el agua, incluso sin saber nadar perfectamente, porque la confianza nace del enfrentamiento, no de la preparación infinita. Yo te diría, elige un campo, un terreno, un área en la que pueda ser útil, indispensable, necesario. No tiene por qué ser glamuroso, tiene que ser real. Resolver un problema real. Y cuando encuentres ese campo, sumérgete en él como quien ha sido llamado para una misión, porque eso es lo que estás construyendo, una misión, no una ocupación. No esperes condiciones perfectas. No llegarán. La perfección es enemiga del comienzo. Empieza con lo que tienes. Hazlo con lo que sabes. Perfecciónate en el campo, porque el mundo no premia a los que tienen ideas brillantes. Premia a los que ejecutan con consistencia. Why? Okay. Hay un secreto que nadie te ha contado. No. Es el más talentoso el que gana. Es el más resiliente. Es el que vuelve a la batalla al día siguiente. Es el que aguanta ser ignorado, criticado, rechazado, y sigue adelante. Muchos jóvenes de hoy en día se rinden ante la primera crítica. Se paralizan ante el primer fracaso. Pero yo te digo, eso no es un fracaso, es parte del proceso. Tienes que entrenar tu espíritu
para soportar la fricción de las expectativas no cumplidas, el roce de las comparaciones injustas, el roce de un mundo que juzga rápido y olvida rápido. Si tuviera 20 años hoy, no buscaría la aceptación, buscaría coraza en resiliencia, en blindage, y ese blindage no es arrogancia, es humildad, porque el hombre blindado es aquel que sabe que no tiene que demostrar nada a nadie. Construye, la oscuridad avanza en silencio. Sorprende con sus frutos. No habla demasiado, no se explica. Simplemente se convierte mientras otros se distraen con los me gusta, los seguidores, las apariencias. Tú construyes algo que nadie te puede quitar. Capacidad, y la capacidad es la nueva moneda. A los 20 años, puedes decidir ser valioso, y para ello necesitas estudiar lo que nadie está estudiando, entrenar lo que nadie quiere entrenar, persistir donde los demás se detienen, porque la diferencia entre los comunes y los extraordinarios está en soportar el tedio del perfeccionamiento, es hacer lo básico con excelencia, hasta que se convierta en extraordinario. ¿Quieres libertad? Sé que la quieres, pero aquí va la verdad. A la libertad no viene antes de la disciplina, viene después. La libertad real es el premio para quienes se dominan a sí mismos. Y si todavía eres esclavo de tus propios impulsos, la pereza, la comparación, la ansiedad, todavía no estás listo para cosechar en primero control, después cosecha anís sobre la espiritualidad. No puedo dejar de hablar. A los 20 años, tu fe será puesta a prueba. Probada por la prisa, por la duda, por las promesas de atajos. Pero si cultivas una conexión verdadera con lo que es eterno, te darás cuenta, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para plantar y hay un tiempo para cosechar. Y los frutos que vienen en el momento adecuado son los que no se pudren. Por lo tanto, no apresures tu proceso. El árbol que crece demasiado rápido se rompe con la primera tormenta. Pero el que crece con raíces resiste el tiempo y aún da sombra a los demás. Crece con raíces, crece con propósito, crece en silencio. Y cuando menos te lo esperes, el mundo te mirará y dirá, él surgió de la nada. Pero tú, la verdad, no surgiste, fuiste construido. Ladrillo a ladrillo, en la oscuridad, en el silencio, en la intimidad. Y ahora, quiero que respires hondo. Cierra los ojos por un segundo e imagínate con 30 años, ¿dónde estás? ¿Con cuál estás? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Tu mente? ¿Tu dinero? ¿Tu propósito? Porque si no lo defines ahora, alguien lo definirá por ti. Y ese alguien puede llevarte a un destino que no es el tuyo. ¿Quieres que te lleven o quieres conducir? ¿Quieres ser pasajero o arquitecto? La elección es tuya y el momento de decidir es ahora. Si hoy tuviera 20 años, entendería que todo sacrificio que hago ahora es una anticipación de recompensas que el mundo aún no puede ver. Cuando eres joven, el mundo quiere que gastes, que quemes el tiempo como si fuera eterno, que busques el placer instantáneo como si fuera un derecho. Pero yo elegí vivir de otra manera. Elegí ser una excepción. Elegí plantar mientras otros bailaban en elegí pensar en décadas, mientras los demás solo pensaban en el fin de semana. Y ese pensamiento a largo plazo es lo que separa a los constructores de los consumidores. Estás rodeado de mensajes que te dicen que vivas el presente. Aprovecha mientras seas joven. Disfruta de la vida. Pero lo que nadie te dice es que esa mentalidad, cuando se usa mal, te aprisiona, porque el mañana siempre llega. Baila, cobra caro a quien no se ha preparado. La verdadera libertad está en vivir con placer el hoy, sí, pero con disciplina, con intención, con propósito. Si tuviera 20 años hoy, mi diversión sería el crecimiento. Encontraría alegría en el proceso. Haría del progreso mi recompensa diaria. No te engages. La vida te pondrá a prueba, apartará a personas de tu camino, te negará oportunidades. ¿Qué crees que mereces? Retrasará los resultados, pero todo eso es parte de la selección natural de los que realmente quieren ganar, porque el tiempo lo revela todo. Muestra quién tiene consistencia y quién solo tenía entusiasmo. Y cuando llegue el dolor, porque llegará,
Debes recordar por qué empezaste. Debes tener metas tan claras, tan emocionales, tan fuertes, que incluso en los días más difíciles sigan motivándote. Escribe esto, aun cuando falla la motivación, el propósito toma el relevo. Por eso necesitas un ¿por qué? Tan poderoso que ni siquiera la duda pueda derribarlo a los 20 años. No lo sabía todo, pero sí sabía esto. Quería Sava. Quería resolver un problema que dolía a la gente, y quería hacerlo con excelencia, con orden, con inteligencia. Esa intención me guió, y cuando empecé a ganar, no me perdí, porque ya sabía que el dinero no era el fin, era el instrumento. Ñungue, ¿tú te has preguntado alguna vez por qué quieres hacerte rico? ¿Para impresionar o para impactar? ¿Para presumir o para liderar? ¿Para escapar del dolor o para crear un legado? La respuesta honesta a esta pregunta lo cambia todo. El dinero conlleva responsabilidades, y cuanto mayor eres tu ingreso, mayor eres tu impacto, para bien o para mal. Si hoy tuviera 20 años, me prepararía desde ya para esa responsabilidad. Entrenaría mi corazón para ser generoso, mi mente para ser estratégico, mi cuerpo para soportar largas jornadas, y mi fe para no perderme cuando llegara el poder y llegaría, porque el poder siempre llega a quienes sirven con excelencia durante el tiempo suficiente, solo que destruye a quienes no están preparados. El dinero es como el fuego, puede calentar tu casa o incendiarla, depende de cómo lo uses. Por eso, desde muy temprano, apartaría una parte de mis ganancias para donarla, no por caridad, sino por vision, porque donar con sabiduría te entrena para lidiar con la abundancia sin convertirte en esclavo de ella. Te entrena para mirar al otro, para entender que el verdadero éxito es aquel que se puede compartir. Y sobre la carrera profesional, diría: no elijas tu profesión basándote en el estatus, elige basándote en la estrategia. ¿Dónde está creciendo? Donde hay un problema que nadie está resolviendo bien, donde tu esfuerzo puede ser una palanca, no solo un engranaje. Si eres estratégico, puedes empezar poco a poco y en pocos años convertirte en una referencia. Pero si eres impulsivo, puedes pasar décadas saltando de una rama a otra, siempre pensando que el problema es el lugar. No lo es. El problema es la falta de raíces. Y quien no echa raíces, no da frutos. Ahora escucha con atención. No necesitas la aprobación de los demás para construir algo grande. Necesitas tu propia disciplina. Necesitas someterte a una rutina que, aunque en silencio genera progreso, necesitas dejar de cambiar de plan cada vez que surja una dificultad. Y necesitas dejar de compararte con quienes se encuentran en otra etapa, con otras armas, con otros dolores. Estás exactamente donde deberías estar. Y si sigues con constancia, llegarás a donde muchos sueñan, pero pocos tienen el valor de permanecer en el camino hasta alcanzarlo. El éxito no es un lugar, es un camino. Y ese camino exige sacrificios, exige que digas no a las fiestas, las distracciones, los atajos y las relaciones que te paralizan, y que digas sí al esfuerzo repetido, a la lectura diaria, al sueño adecuado, a la alimentación consciente, a la espiritualidad sólida, porque el éxito es consecuencia de un estilo de vida, no de un evento aislado. ¿Quieres tener éxito? Entonces vístete como alguien que ya tiene responsabilidades. Habla como alguien que ya representa algo más grande. Camina como alguien que está en camino, no perdido, porque el mundo lo percibe y el mundo responde. Las oportunidades solo se presentan a quienes ya están en posición de aprovecharlas. Y esa posición se construye con intención, con actitud, con enfoque. Si hoy tuviera 20 años, entendería una verdad que me salvó cuando era joven: no todas las oportunidades son para mí. El mundo intentará distraerte con atajos, promesas vacías, modas que brillan rápido y desaparecen aún. Es rápido. Pero aprendí pronto que los imperios más grandes no se construyeron con prisas, se construyeron con paciencia estratégica. Y esa paciencia no es pasividad, es poder, es saber esperar el momento adecuado, es saber decir todavía no, cuando todos a tu alrededor dicen ahora. A los 20 años,
La presión por parecer exitoso es enorme. Es como si siempre estuvieras atrasado con respecto a alguien. Pero déjame decirte algo. No existe un reloj universal. Tu tiempo es tu activo más preciado y debes utilizarlo con sabiduría. Compararte con los demás es como intentar cosechar un árbol antes de que eche raíces. Debes proteger tu tiempo como un general. Protege su territorio. Es lo que determina si vivirás una vida de abundancia o de arrepentimiento. Guay, ojo quiero hablarte de algo que pocos se atreven a tocar en el control del ego. Porque será tu mayor enemigo en este viaje. El ego te hará creer que ya sabes lo suficiente. Impedirá escuchar, te alejará de tus mentores, te empujará a brillar antes de tiempo, y ese brillo precoz se apaga rápidamente. Si tuviera 20 años hoy, destruiría el ego todos los días. ¿Cómo? Escuchando más de lo que hablo, trabajando en silencio, pidiendo feedback, y sobre todo aprendiendo de quienes ya han llegado a donde yo quiero llegar. Necesitas rodearte de personas mejores que tú, personas que te desafíen, que te incomoden, que no te dejen cómodo con tu mediocridad, porque es en ese roce donde se forja el oro. La comodidad no construye imperios. La tensión, sí. La disciplina, sí. La humildad, sí hay. Y mientras creces, nunca pierdas tu espiritualidad. Siempre he visto mi riqueza como un préstamo divino, algo que se me ha confiado para multiplicar. Y cuando entiendes que tu misión es más grande que tu bolsillo, obtienes un combustible que no se agota. El dinero puede fallar. La fe, no. Y la fe te lleva donde el esfuerzo humano por sí solo no llega. Si tuviera 20 años hoy, empezaría ahora mismo a planificar mi filantropía ahora, porque quien no aprende a ser generoso con poco, no lo será con mucho. La verdadera riqueza es la que transforma vidas, no solo cuentas bancarias. Lo que estás construyendo debe servir a los demás. Debe curar el dolor. Debe dejar huellas que el tiempo respete. No serás recordado por los coches que tuviste, sino por el legado que creaste. Y ahora que hemos llegado al final de este viaje, quiero darte el último, y quizás el más poderoso, consejo que me daría a mí mismo con 20 años. Nunca negocies con el miedo. El miedo intentará convencerte de que vivas en pequeño, de que te conformes con lo seguro. DQ accepts low mediocre, pero tu alma sabe que has nacido para algo más. Así que, confía en esa voz. No es una locura, es una vocación. Tienes 20 años, o estás cerca de ellos. Entonces, mira a tu alrededor, la mayoría está distraída. Y esa es tu ventaja. Ellos se embriagan con entretenimiento. Tú puedes nutrirte de sabiduría. Mientras ellos corren sin rumbo, tú puedes caminar con un plan. Y mientras ellos buscan ser vistos, tú puedes convertirte en indispensable. Cuando llegue el momento, el mundo te notará, pero hasta entonces, debes ser fiel a lo invisible en trabaja, como si el universo te estuviera observando. Serve como si tu nombre estuviera en juego. Aprende como si te estuvieras preparando para algo grande, porque lo estás. Te lo garantizo. Lo estás. Y cuando llegue ese momento, mirarás atrás y darás gracias por haber hecho lo que la mayoría no hizo. Darás gracias por haber elegido el camino estrecho, por haber dicho no a las facilidades, por haber persistido. En el silencio en este vídeo termina aquí, pero tu viaje comienza ahora, no mañana. Ahora empieza con un paso, cambia, con una decisión innegociable, porque el hombre que decide, transforma, y el hombre que transforma, inspira, y el hombre que inspira, deja un legado que ni el tiempo puede borrar. Si este contenido te ha ayudado, compártelo con quien necesite escuchar esta verdad. Alguien que está a punto de perderse en las ilusiones del mundo y necesita una guía. Y si quieres continuar en este viaje de construcción sólida, inscríbete. Pero no por mí, por ti. Porque lo que comienza con disciplina, termina con libertad. Y esa libertad está justo ahí. Después del próximo paso en adelante, el mundo es tu obra. Ahora empieza a construir.